De verdad, muy frescos los debates contigo y con todo nuestro municipio Nirgua, con todos los representantes de los diferentes sectores, que bueno, que ayer fueron invitados a conversar, a tener una bonita charla, a tener una fresca charla sobre lo que está pasando en el país y sobre todas las propuestas que se han venido organizando. Buenísimo. Decía que la invitación y las sugerencias, pasan tantas cosas en el país. Ayer ni siquiera pude ir. ¿Recuerdas las fechas? El llamado a tus sugerencias es el llamado al Festival Vivaldi, Sí, sí. de la gente de la Orquesta Sinfónica. ¿Fue a partir de ayer? Fue a partir de ayer. Yo fui a la apertura y de verdad que estoy bastante contento. Que disculpa que llevemos este tema, pero es un tema cultural muy interesante. Absolutamente. Que es un tema bastante interesante en el cual se le hace recuerdo y se le hace protagonismo a ese cantor, a ese compositor italiano como lo es Antonio Vivaldi, un compositor de la música del barroco y bueno, que está siendo representada por la Fundación de Orquestas Juveniles e infantiles de nuestro municipio de Nirgua. Bastante creativo, bastante artístico, bastante cultural, y yo creo que eso es uno de los caminos más sabios, más coherentes que tiene nuestro municipio al aceptar todas estas invitaciones, ¿verdad? Yo creo que es desde el día de ayer hasta el 7 de mayo, si no me, Sí, ya vamos a buscar de todos si no modos me ahorita. equivoco, pero de verdad que están invitados y bueno, a celebrar la fiesta musical. Sí, me parece súper interesante que este tipo de cosas aún se estén dando en Sí, nuestro claro. país, en nuestro municipio, en estas coyunturas. Bueno, tenemos a Alonso Castillo, él es estudiante de la Universidad Central de Venezuela, de Ciencias Políticas, y va a conversar un poco el día de hoy desde su percepción, digámoslo, desde el punto de vista, sí, del campo de estrategia política y de la situación política que estamos viviendo en el país sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, mucho se ha dicho. En lo personal tengo una formación en Derecho y conversaba contigo antes de salir al aire sobre el tema legal al respecto, las dudas que surgen, el ejemplo que tenemos más, entre comillas, inmediato es el de 1999. Hay otra coyuntura totalmente distinta a la de esa época. En esa época había una polarización, pero no había una situación de violencia como la que vivimos y bueno, ni una circunstancia social, económica, política como la que estamos viviendo. Es una circunstancia distinta a la que vivíamos. Y bueno, vamos a empezar por el principio, Alonso, que me parece lo más idóneo. ¿Por qué la estrategia en este momento que estamos viviendo en Venezuela, para el gobierno la solución sea una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, fíjate, Daniela, y fíjense a todos nuestros radioescuchas. Nosotros nos hemos dado cuenta que, bueno, que últimamente en los diferentes meses que ha vivido nuestro país, en las distintas cosas, ha habido un grado total y neto de violencia por algunos sectores que oponen al chavismo. Nos hemos dado cuenta que han habido sectores que, bueno, que su vía al parecer no ha sido electoral, sino que ha sido una vía en la calle como constitucionalmente. Lo que pasa es que hay un producto de ese tipo de protestas que ha traído ciertas consecuencias, ciertas muertes, ciertos hechos jurídicos, ciertos hechos vandálicos, en el cual un sector social importante, una fuerza social y política de este país, no ha estado de acuerdo. Eso es una realidad. Segundo lugar, se habían acabado las válvulas de escape del presidente Nicolás Maduro en cuanto a los llamados a diálogo. ¿Qué ocurre? Cuando tú llamas a diálogo y no tienes correspondencia, cuando tú llamas a diálogo 1, 2 y 3 veces y no tienes respuesta alguna de los diferentes sectores, ni siquiera de esa oposición en la cual nosotros hemos llamado como una oposición naturalmente moderada, pues, que hace caso a ciertos llamados, había sido un poco preocupante. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros nos vemos ante una situación en la cual hay que hacer un llamado más allá de lo instantáneo, es un llamado jurídico, es un llamado a una planificación de la transformación del Estado. ¿Y cómo vemos esto? ¿Cómo sujetamos, para los que nos están escuchando, cómo sujetamos que podamos hacer un llamado a diálogo y constitucionalizarlo? ¿Cómo podemos hacer que la gente acepte un llamado a diálogo, pero que participe en él y que indirectamente acepte esta situación? Bueno, fácilmente nuestra Constitución tiene diferentes mecanismos. Tiene distintos mecanismos que ha sido una de las constituciones en la cual el hecho jurídico, el tema de los derechos humanos ha sido muy protagonizado. Entonces es bastante interesante de la forma en la cual se hace. Entonces,
el tema de la Asamblea Nacional Constituyente es un tema de diálogo superior. ¿Por qué se llama un tema de diálogo superior? Porque ¿qué estás haciendo tú con la Asamblea Nacional Constituyente? Yo cuando veía, y tú lo debiste haber visto mucho, Introducción al Derecho, a mí me enseñaron muchísimo una pirámide de Kelsen, en la cual veía que la primera herramienta o la primera hecho jurídico era la Constitución. Entonces, por supuesto. más allá de los tratados internacionales, más allá de toda esta problemática que han tenido con la salida de Venezuela ante la OEA y ante todas estas figuras. Entonces, ¿qué ocurre? El presidente Nicolás Maduro dice, bueno, vamos a hacer un llamado a Constitución. A mí me pareció, te lo estaba diciendo, desde el punto de vista táctico, estratégico de la política, es una de las jugadas más magníficas que ha tenido el chavismo en sus últimos años. ¿Por qué? Porque tú llamas a un diálogo superior, a un diálogo en el cual tú llamas a la oposición a unirse, en el cual el desenlace sea de tal forma que tú puedas hacer una discusión jurídico-política de una transformación del Estado. Fíjate, el Libertador, en su inmensa sabiduría, él decía que las constituciones, en el discurso del Congreso de Angostura, había que revisarlas cada 10 años para que su adaptación constitucional fuera a las nuevas realidades sociales. El Libertador tenía esa visión porque él venía, bueno, de visualizar lo que estaba pasando en Francia durante la Revolución Francesa, lo que estaba pasando en Norteamérica con la Revolución Norteamericana, y él se da cuenta y él dice, bueno, cada 10 años hay que transformar la Constitución porque los nuevos tiempos cambian mucho. Desde 1999 hasta el 2017 han pasado 2 presidentes. Está el comandante Hugo Chávez y bueno, tenemos ahora el presidente Nicolás Maduro. Han pasado 18 años. En algo ha cambiado la realidad social. En algo ha cambiado la naturaleza y la dinámica política de este país. En algo no es lo mismo cómo estabas tú en el 99 a cómo estás en el 2017, obviamente. Y para eso se necesita un sustento del contenido constitucional. Y a eso vamos. Vamos a eso. Ok. Esclarecemos la primera pregunta, ¿por qué la constituyente? Lo respondes. Ahora, ya tenemos el por qué. ¿Cuál sería el contenido de esta constituyente, de esta modificación? Según lo he visto en las entrevistas, según conversábamos anteriormente, se ha dicho que esta va a ser una adaptación de la Constitución de 1999 a los tiempos actuales. Es decir, no va a ser una modificación completa de la Constitución. Nosotros tenemos otros mecanismos, hay personas que los están discutiendo jurídicamente. Se pudiera haber hecho muy bien una reforma, que te lo comentaba anteriormente, en el caso de que sea una modificación. En nuestra cultura y en la legalidad y en la experiencia que hemos tenido, una Asamblea Nacional Constituyente es para hacer para parir una nueva Constitución. Así se ha manejado hasta el momento. En este momento va a ser una adaptación a los tiempos, según la postura que se ha manejado oficial. ¿Cuál será esa adaptación que se va a dar? ¿Cuál va a ser el contenido de fondo y de forma que se va a hacer o que se va a plantear con esta nueva Asamblea Nacional Constituyente? Daniel, en los últimos 17 años, si algo se ha concebido es que ha habido una nueva aceptación del sujeto humano por encima del Estado, de la República. Yo soy republicano y soy bolivariano y por ende he concebido que es necesario que la naturaleza del humano esté por encima del hecho jurídico, del hecho estatal, de las relaciones sociales de los estados, de las relaciones sociales políticas que conviven en una sociedad. Esto me lo ha enseñado la academia, esto me lo ha enseñado la universidad y esto me lo ha enseñado los diferentes foros y los distintos debates que día a día tú te concibes dentro de la democracia venezolana. Pero de algo nosotros nos hemos dado cuenta y es que estos logros hay que irlos adaptando a nuevas formas constitucionales. Todo hecho, todo logro, toda aceptación que hace la humanidad, hay que ponerla en el papel. Toda conquista que pueda tener la humanidad, que pueda tener el sujeto, toda conquista, así hizo la Revolución Francesa, que logró derrumbar la monarquía, que hizo una constitución para sustentar los nuevos derechos del hombre. ¿Qué pasó con la Revolución de Independencia de 1810? Nosotros, bueno, no aceptamos más la monarquía española y por ende en un papel sujetamos que éramos
independientes y soberanos. Algo pasa así. Nosotros en estos 17 años hemos hecho conquistas que son, inigualables. La gente lo ha vivido. El discurso está en el aire, como dice Foucault. Y eso lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos visto en las calles, lo hemos visto en los nuevos movimientos sociales que han existido en este país. Y por eso nosotros tenemos entendido que cuestiones, que objetos, que sujetos como las misiones sociales, como los nuevos logros alcanzados en materia universitaria, como nuevos logros alcanzados en materia indígena, en materia juvenil, hay que constitucionalizarlo. Eso necesariamente es así. Nosotros estamos haciendo una adaptación, es cierto. Nosotros estamos haciendo una adaptación de la Constitución del 99, con su espíritu bolivariano, con su espíritu libertador, con su espíritu de la inclusión de masas, pero aquí había si tú haces un análisis comparativo con la Constitución previa a la que pasó en el 99, que fue la del 61, habían cosas que no se incluían, como el hecho de las mujeres, como el hecho de la democracia, de la transformación de la democracia representativa a una democracia participativa, que luego Chávez incluye el tema de lo protagónico allí. Y bueno, es bastante interesante lo que han pasado en estos últimos años, que nosotros tenemos que volver a adaptar. ¿Por qué nosotros no podemos dejar esto de un lado? Porque claramente los logros sociales han sido amenazados por distintos programas que han sido impresentables ante el país, por las distintas dirigencias políticas que se nos oponen ideológicamente. Entonces, te has dado cuenta que la gente, no está de acuerdo. Y lo hemos visto en 17 años, la gente no ha estado de acuerdo que se le quiten derechos y conquistas sociales. Y en este caso, en este sentido, nosotros creemos y nosotros entendemos que es de suma necesidad constitucionalizarlo, dejarlo en el papel, construirlo allí, para que nadie ni pueda. Bueno, el artículo, uno de los artículos que dice que a efectos de la promulgación de la nueva Constitución, esta se publicará en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y no podrá ser objeto de modificación. Algo así dice el 349. Entonces, ¿qué ocurre? Que la nueva constitución no podrá ser objetada por ningún presidente posterior que venga. Bueno, si el presidente luego que venga, después del presidente Nicolás Maduro, decide hacer una nueva Asamblea Nacional Constituyente y nos vamos al tema de discusión, bueno, ya será otro hecho jurídico. Pero hay una realidad que nosotros vamos a institucionalizar. ¿Cómo resuelve? Entiendo el contexto que estás planteando. Para el venezolano de pie, hemos llegado a esta crisis económica, social, en la que estamos ahorita, política, sobre todo. Yo creo que más que todo ciudadana y humana, ¿no? Por todo lo que se ha presentado. Comprendo, y es uno de los principios del derecho, que el derecho es dinámico y se tiene que adaptar a los cambios de la sociedad. En eso coincido contigo. Muy bien, ahora, ese ciudadano de pie que está padeciendo los problemas más graves que tenemos y los dramas más graves que tenemos en este momento, independientemente de quién sea la culpa, ¿no? Así sea de la vaca, como se llama el libro, que esto es un ping-pong que se da entre los dos grandes polos los dos grandes polos ahorita partidistas de nuestro país. ¿En qué favorece a la persona que anda buscando medicamentos? A la persona que está haciendo una coli, que está cansada, al problema gravísimo que tenemos de inflación en relación a los ingresos que tienen sobre todo con el tema de los aumentos de salario, el sueldo mínimo. ¿En qué favorece una Asamblea Nacional Constituyente en un momento? Es decir, ¿es el momento idóneo y realmente es un mecanismo que puede resolver la situación a la que hemos llegado y que nos ha llevado a la violencia que estamos hoy en día? Bueno, fíjate algo. El presidente Chávez nos enseñó algo y visualizó una cierta imagen del tema constitucional. ¿Por qué se hace una constituyente en el 99? ¿Con qué sentido se hace una constituyente en el 99? Porque habíamos venido del desgaste económico, social y político de lo que el profesor Juan Carlos Rey llamaba el sistema de conciliación populista. ¿Qué era? Bueno, la partidocracia. ¿Qué era? El bipartidismo, un bipartidismo desgastado. ¿Y en qué se desgasta una problemática económica? Esto un marxista me lo refutará, pero si de algo estoy yo de acuerdo es que lo político siempre va a estar por encima de lo económico. ¿Y qué ocurre? Que hay una realidad. Que
que hoy los tiempos nos hemos dado cuenta a través de un proceso de boicot económico, a través de un proceso de confrontación en lo económico, a faltas de acuerdo con diferentes sectores importantes de este país, ha habido un desgaste social, un desgaste estatal por parte de las fuerzas políticas del país. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros llamamos a constituyente. ¿Por qué? Porque es el alma estructural. En la constituyente podremos debatir temas económicos. Si tú lees bien, si tú ves la esencia de la Constitución del 99 y más que todo del 61, está enmarcada dentro de una situación de ingreso de renta. Hay temas donde la renta, el tema de la dependencia de la renta petrolera está civilmente, jurídicamente inclaustrada. Tú te das cuenta que este es un país donde naturalmente para esos tiempos en el cual el tema petrolero era un tema bastante importante para los ingresos venezolanos, es de naturaleza allí, es de naturaleza constitucional. Nosotros tenemos hoy, 2017, que plantearnos una Venezuela postpetrolera. Una Venezuela donde la dinámica orgánica, donde la dinámica del ingreso económico venezolano no sea solo el tema del petróleo, sea el tema de la minería, sea el tema de la producción, sea el tema de una salida política y económica de esta coyuntura de crisis económica que hemos vivido. Entonces, ¿qué pasa, Daniel? ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a un tema más allá profundo de la discusión del mercado, de la discusión de los temas de la macroeconomía, que si la inflación, que son bastante importantes también, no te digo que no. Son los que viven las personas día a día. Y los que nos han traído a la situación de violencia que tenemos. Claro, pero más allá hay un tema estructural y esencial, que es el tema de la Constitución, que basado allí, que basado en este contenido, es que tú puedes hacer cualquier transformación social y económica del país a través del tema de la discusión del contenido constitucional. ¿Por qué? Porque la base fundamental de una república, ¿cuál es? La Constitución. La base fundamental de nuestra vida, la base fundamental de nuestros hechos, ¿cuáles son? Las leyes. Son los hechos jurídicos y por eso es el llamado al presidente. ¿Por qué? Porque allí no solo nos vamos a ver y vamos a conformar una constitución, no, sino que la vamos a adaptar a nuevos tiempos, la vamos a adaptar a nuevas necesidades económicas, la vamos a adaptar a nuevas fronteras económicas, la vamos a adaptar a nuevas necesidades y a nuevas problemáticas que ha vivido nuestro país. Por ejemplo, ¿cuál es el tema? Es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo y lo conversábamos antes. Se me ocurre algo ahorita. Tú dices que la adaptación al sistema que estamos ahorita, ¿qué ocurre si alguna de las transformaciones que se propongan en esta Constitución por algunos sectores sea incluso, por ejemplo, la transformación del Estado, entre comillas, un paso atrás, volviendo a lo tradicional, porque habrá personas que consideran que esta Constitución no funcionó, que este sistema, por ejemplo, con 5 poderes, no funcionó y que hay que intentar algo más tradicional en figura del Estado. ¿Qué sucedería allí? Va a ser la confrontación de diferentes modelos. Yo creo que va a ser la confrontación de un modelo que nosotros hemos venido trayendo y hemos tratado de sostener estos últimos años, y es la confrontación con un modelo que ha producido el mercado por encima del Estado, ha producido lo que se llamó en un tiempo el Consenso de Washington, lo que ha sido un modelo neoliberal que está en contra de un modelo social, de derecho y de justicia. Entonces, yo creo que es bastante importante el debate porque es la confrontación de dos modelos. Así ideológicamente tengamos distintas diferencias, tenemos distintas posiciones, pero es la necesidad del llamado al debate. Yo he sido uno que en el municipio, y en el estado de Yaracuy y en los espacios donde me desenvuelvo, que más he llamado al debate, porque yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano y que creo que es de bastante necesidad. Pero nosotros sí creemos en una nueva constitución republicana, en una nueva constitución adaptada a los nuevos tiempos, pero yo creo que este pueblo y este país, luego de haber sufrido tantas conmociones, tantas situaciones, tantas coyunturas sociales, no está dispuesto a dar un paso atrás, en un contenido constitucional. Entonces, nosotros vamos a hacer el ampliamiento, y yo creo también, Daniela, y disculpa por especular dentro de la ideología política de los que nos adversan, que tampoco están dispuestos a hacer un contenido constitucional
muy conservador o llevado a lo que vivimos durante 40 años de puntofijismo. Yo creo que es inviable también para ellos. Aunque Ramos Ayub tenga una buena vocería dentro de la oposición, aunque se siente bien dentro de la oposición, aunque Acción Democrática tenga una posición firme dentro de la mesa de la Unidad Democrática, yo creo que Primero Justicia y los diferentes partidos políticos que nos adversan ideológicamente no estarían de acuerdo jamás a un retroceso en el alma constitucional. De eso yo puedo estar seguro, y no te lo quiero decir como representante de un partido político o creyente del chavismo, sino te lo digo como un estudiante de ciencia política y como un futuro analista político. Uno se da cuenta de eso. En sus proyectos no están eso. En sus proyectos pueden estar elementos más impresentables. Pueden estar elementos muchísimo más impresentables, como, no sé, la dinamización del mercado, por decirte algo, o la liberación de los, qué sé yo, de las monedas cambiarias, por decirte X o Y situación. Pero yo estoy seguro que devolverse a un texto constitucional que fracasó, como el del 61, jamás. Para ponértelo así, mira, el doctor Hernán Escarrao explicaba algo. Nosotros fuimos tan nobles, el chavismo fue tan noble en la Constitución del 99, que se planteó que el estado de excepción promulgado dentro de la Constitución durara en su mayor magnitud prolongativa 2 años. 2 años. Los AECO, desde que llega Rómulo en el 58, proponen el estado de excepción del 61 y no salimos del estado de excepción hasta Carlos Andrés Pérez II. Más o menos algo así de estado de excepción, como 32 años, una cosa así. Una cosa terrible que ocurría en este país. Y nosotros, tuvimos la valentía pensando que en este país no íbamos a tener golpes de Estado, no íbamos a tener guerra económica, no íbamos a tener boicot financiero, no íbamos a tener nada de eso. Nosotros pensábamos, nosotros creímos en la nobleza, en la inocencia de los sectores políticos y empresariales de este país. Dijimos, vamos a poner un estado de excepción que no lo vamos a necesitar mucho. Mira, nosotros hemos tratado de repetir un decreto de emergencia económica que no hemos podido. ¿Por qué? Porque la Constitución no nos lo permite. La Constitución no nos lo permite porque la Constitución tiene un margen necesario constitucional para ello. Entonces es bastante interesante cómo las nuevas adaptaciones. Nosotros tenemos que, poner en juicio a gente que le ha hecho daño a este país. Y eso no está enmarcado. El tema de la violencia, el tema del terrorismo, aunque haya sido visto y penado por la Constitución en uno de sus artículos, no es un tema que, como en Europa, es un tema de discusión constitucional. Entonces nosotros vamos a eso, nosotros nos preocupa. ¿Qué también nos preocupa? Alargar la pena, la mayoría de la pena jurídica que tenemos en este país. ¿Por qué? Porque hay casos que tú dices, nosotros tenemos que hacer responsables a ciertos organismos, a ciertos actores políticos de este país que no han querido ser responsables y que no han querido hacer un llamado de paz en este país. ¿Por qué? Porque yo sé que no importa vuestra ideología política, no importa la gente que nos no importa la posición política de la gente que nos está escuchando en este momento, pero yo algo estoy seguro, que esa gente quiere a su familia sana, quiere a sus chamos yendo a la escuela, quiere que su gente vaya a la universidad. Yo quiero volver a la universidad, yo quiero volver a estudiar, yo quiero volverme a presentar en la academia, yo quiero volver a poder discutir con personas. Mira, yo todos los días me topo con gente que piensa muy distinto a mí, porque yo, si de algo sabemos, es que uno de los sectores más clase media que existe estudian en la Universidad Autónoma, y eso tú lo sabes, y te das cuenta que las discusiones de los debates, ¿por qué? Porque las universidades, las dirigencias estudiantiles están en contra del status quo estatal. Entonces, ¿qué ocurre? Esto no se puede hacer dentro de la violencia, dentro de los hilos constitucionales. Lo que me llama la atención, Alonso, de todo lo que estás mencionando, es la inclusión constitucional de logros del periodo tanto del presidente Chávez como del presidente Maduro, es decir, de logros oficialistas. Si estamos en un momento crítico, por muchos desacuerdos y por la crisis, todo lo que tú me nombras para incluir son logros de la llamada revolución. Y hay muchas caricaturas por allí
si yo estoy en una situación crítica, no agrava más constitucionalizar las reglas del juego a mi favor la situación que tenemos. Porque todo lo que me has nombrado han sido logros y hay que reconocer mucho, sobre todo el tema de muchas misiones, de la inclusión universitaria, que hay que estudiar también con el tema de todos estos subsidios del Estado. O sea, estamos en capacidad nosotros de tener el macroestado burocrático y la carga que tenemos en el ámbito de los subsidios por muchos tipos de misiones. O sea, hay muchas cosas allí, pero eso no podía agravar más la situación como el anuncio simplemente lo ha agravado en cuanto a la violencia los últimos 2 días. ¿Me explico? Fíjate algo. Yo de algo estoy seguro. Que los 500 representantes de la constituyente no todos van a estar del lado del chavismo. Eso tenlo. Primero que todo. Eso tenlo por seguro. Eso y bueno, me criticarán desde mi sector, desde mis filas, pero es una realidad. Nosotros vamos a una batalla electoral, Daniel. Nosotros vamos a una batalla electoral y en las circunstancias electorales o se gana o se pierde. O se pierde, correcto. Es una batalla, como se dice en teoría de los juegos, una batalla suma cero. O ganas o pierdes. Tú no sabes si las reglas del juego que vayamos a constituir el día de mañana sean o no sean a favor muy bien, del chavismo. Eso es importante. Ya hablamos del fondo de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos al corte y vamos a hablar de la forma. Okay. Porque tengo la consideración de que el fondo de esto, que es lo que te estoy preguntando, que es al final lo que preocupa, va a depender mucho de la forma de cómo se lleve a cabo. A través del voto, a través de todo eso. Y eso hay que esclarecer a las personas que nos escuchan. Antes de que nos vayamos. Pero lo que te quiero decir es que la dinámica democrática te da para eso y más. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que si el día de mañana, bueno, las reglas del juego pueden ser del chavismo, pero las reglas del juego, para que haya reglas del juego, los diferentes teóricos políticos que yo he podido leer, es que las reglas del juego suman ambas partes. Suman ambas partes. La constitución de las reglas del juego son para los sectores que negocian, son sectores que dialogan. Y son sectores que, bueno, que realmente necesitan una estabilidad política en el país. Una representación, ser una voz. Ok, claro. Bueno, vamos a las 10:39 a escuchar Conciencia de Gilberto Santa Rosa, que nos los está pidiendo la amiga Mayhuelía, quien está en sintonía, y regresamos.